Cuando piensas en un gángster de la época de la ley seca, seguramente imaginas trajes elegantes, ametralladoras Tommy y guerras sangrientas por el control de la ciudad. Pero lo que casi nadie te cuenta es que, fuera de los tiroteos y el crimen, estos hombres tenían hábitos tan absurdos, contradictorios y ridículos que parecen inventados, pero fueron completamente reales. Hoy te voy a contar 15 hábitos extraños de los gángsteres más temidos de la historia, que demuestran que, detrás del poder y la violencia, también había paranoia, vanidad y decisiones increíblemente tontas. 1. Convertían la cárcel en un hotel de lujo para los gángsteres de alto nivel. La prisión no era una caída. Era solo una pausa con comodidades. Muchos convertían sus celdas en verdaderos apartamentos privados, completamente ajenos al entorno carcelario. Alfombras importadas cubrían el suelo, sillones tapizados ocupaban el espacio donde debía haber literas, y en lugar de cubiertos de Pinto-Chastanen, plástico, usaban vajilla fina, radios de última generación, relojes de oro, botellas de licor escondidas y comida traída desde fuera completaban el cuadro. Era más suite que celda. Mientras el resto de los presos sobrevivía con sobras frías y condiciones miserables, estos capos fumaban puros finos, se servían platos preparados por cocineros personales y mantenían intacto su estilo de vida. Pero lo más increíble, seguían manejando sus operaciones desde dentro. Daban órdenes, controlaban negocios, amenazaban testigos. Todo entre cuatro paredes. En muchos casos, la prisión era solo una fachada. El verdadero castigo nunca llegaba. Porque cuando el dinero entra con fuerza, hasta las rejas se doblan. 2. Enviaban flores a los funerales de sus enemigos. En el mundo de los gángsteres, incluso la muerte se usaba para enviar mensajes. Cuando un enemigo caía, no bastaba con eliminarlo. Había que marcar territorio. Por eso, algunos mafiosos enviaban flores a los funerales de sus rivales, no como un gesto de respeto, sino como una provocación cuidadosamente disfrazada. Arreglos florales enormes, costosos, absurdamente decorados, con cintas que a veces llevaban mensajes sarcásticos o ambiguos. Era su manera de decir, «Lo siento por tu pérdida, aunque yo tuve algo que ver». Para los presentes en el funeral, el mensaje era claro. Quien envió esas flores no solo estaba vivo, estaba ganando. Era una forma silenciosa de intimidar a los que quedaban, una advertencia envuelta en pétalos. La violencia había terminado con disparos, pero la guerra psicológica continuaba desde la tumba. Porque en ese mundo incluso la última palabra podía llegar en forma de ramo. 3. Obligaban a sus hombres a ir a la ópera. En su afán por mostrarse como hombres refinados y respetables, muchos jefes del crimen organizado no se conformaban con tener dinero y poder. Querían estatus. Y eso, para ellos, incluía ir a la ópera. Pero no iban solos. Arrastraban a sus matones, guardaespaldas y sicarios a los teatros más elegantes, obligándolos a ponerse smokines alquilados y fingir interés por áreas que no entendían. Hombres acostumbrados a resolver conflictos con balas, sentados entre la élite cultural, mirando el escenario mientras pensaban en el próximo ajuste de cuentas. La escena era tan absurda como real. Criminales con el ceño fruncido, incómodos en sus asientos acolchados, mientras el jefe sonreía satisfecho, como si estuviera educando a su corte personal. No era amor por la cultura, era imagen, poder envuelto en ópera. Y aunque nadie se atreviera a decirlo, todos sabían que lo importante no era el espectáculo, sino quién tenía el mejor palco. Cultura, sí, pero a la fuerza. 4. Tomaban decisiones con adivinos y videntes. En un mundo regido por traiciones, balas y dinero sucio, la lógica a veces cedía ante lo irracional. Muchos jefes criminales, supersticiosos hasta el extremo, no daban un paso sin antes consultar a su vidente de confianza. Antes de ordenar un asesinato, cerrar un trato millonario o mover mercancía ilegal, se sentaban frente a bolas de cristal, cartas del tarot o mapas astrológicos. No confiaban en abogados ni en socios, pero sí en alguien que les dijera si las estrellas estaban alineadas. Era un control invisible sobre decisiones letales.
Si la vidente decía que no era el momento, se cancelaba todo. Si aparecía una carta oscura, el objetivo podía vivir un día más. En algunos casos, el miedo a lo desconocido pesaba más que el precio de una traición. No importaban las armas o los números, importaba lo que dijera una voz entre velas y humo de incienso. En el fondo, estos hombres que controlaban imperios ilegales seguían temiendo al destino y buscaban respuestas en lo que no se puede explicar. 5. Grababan sus iniciales en sus armas. En el universo de los gánsteres, donde la violencia se mezcla con el estilo, algunos no se conformaban con simplemente tener un arma. Necesitaban tener su arma. Pistolas de lujo, bañadas en plata o con empuñaduras de marfil, grabadas con detalles personalizados. Pero lo más llamativo, las iniciales del dueño talladas con orgullo en el metal. Como si cada disparo fuera una firma. Como si el crimen necesitara dejar constancia de autoría. No era descuido, era ego. No se trataba de esconderse, sino de marcar territorio. La pistola no era solo una herramienta, era una extensión del personaje, un símbolo de poder, de control y de vanidad. Porque para algunos mafiosos matar no era suficiente. También querían asegurarse de que el mundo supiera quién apretó el gatillo. Y así, mientras los detectives buscaban huellas, las iniciales ya contaban parte de la historia. 6. Convertían sus autos en fortalezas rodantes. Para los capos del crimen, el auto no era solo un medio de transporte. Era una extensión de su paranoia, su ingenio y su guerra. Muchos convertían sus vehículos en auténticas fortalezas rodantes. Carrocerías reforzadas con blindaje oculto, vidrios a prueba de balas, neumáticos que seguían rodando incluso pinchados. Algunos llevaban compartimentos secretos para esconder armas, dinero o incluso personas. Otros iban más allá. Instalaban mecanismos para disparar hacia atrás en caso de persecución, como si el coche mismo fuera parte de la ofensiva. Desde fuera parecían autos lujosos y elegantes, pero por dentro eran trampas móviles diseñadas para resistir emboscadas y devolver fuego. Cada botón podía activar una sorpresa. Cada rincón ocultaba una estrategia. No eran autos. Eran campos de batalla disfrazados de velocidad. Porque en el mundo del crimen, incluso el trayecto más corto podía ser una guerra en movimiento. ¿Te imaginabas algo así? Yo tampoco. Y lo que viene es aún más extraño. Deja tu like si esto te está dejando con la boca abierta. Y comparte este video con alguien que no lo crea. 7. Se mostraban en público todo el tiempo. Mientras el mundo esperaba que los criminales se escondieran en la sombra, muchos capos hacían justo lo contrario. Se mostraban. Iban a los mejores restaurantes, ocupaban las mesas más visibles, asistían a eventos deportivos, fiestas exclusivas y desfiles de lujo. Siempre bien vestidos, siempre rodeados de guardaespaldas y cámaras. A veces incluso aparecían en fotografías junto a políticos, empresarios y celebridades que preferían no hacer demasiadas preguntas. No era arrogancia vacía, era estrategia. Su presencia constante en lugares públicos era un mensaje silencioso pero potente. Estoy aquí, a la vista de todos, y nadie puede tocarme. Una forma de mostrar poder sin necesidad de violencia. Porque cuando un criminal camina como estrella de cine, sonríe en eventos oficiales y cena en paz sin ser arrestado, el verdadero mensaje no va al público, va a sus enemigos y dice: mírame, no solo estoy libre, estoy ganando. 8. Obsesión por la leche. En el Todesentoreset, mundo criminal, donde la sangre corría sin remordimiento, las obsesiones personales a veces rozaban lo absurdo. Uno de los gánsteres más temidos de su época, frío, calculador, implacable, tenía una preocupación muy particular: la leche. Sí, la leche. Estaba obsesionado con su calidad, su frescura, su impacto en la salud infantil. Tanto así que impulsó leyes para que las botellas llevaran fecha de vencimiento, asegurando que los niños no consumieran productos en mal estado. La contradicción era brutal. Por la mañana podía ordenar un asesinato con total frialdad y por la tarde exigir controles sanitarios más estrictos para la industria láctea.
Un criminal que arruinaba vidas sin pestañear, preocupado por el calcio y las bacterias. Pero en ese contraste está lo más inquietante: la capacidad de ejercer violencia extrema y al mismo tiempo mostrarse como protector. Como si, en algún rincón retorcido de su lógica, matar y cuidar no fueran tan incompatibles. 9. Buscaban el perdón divino en el último segundo. Después de una vida marcada por el crimen, la traición y la sangre, algunos gánsteres no pedían un abogado al enfrentar la muerte. Pedían un sacerdote. En sus últimos segundos, cuando ya no quedaban armas, ni guardaespaldas, ni salidas, intentaban hacer lo impensable: negociar con Dios. Algunos se confesaban entre sollozos, otros pedían el bautismo de urgencia, como si unas gotas de agua pudieran borrar décadas de oscuridad. No era devoción, era miedo. Miedo al juicio final, al castigo eterno, a que la cuenta no se saldara con dinero. Buscaban redención en tiempo extra, como si la última palabra todavía pudiera cambiar el final del guión. Y aunque para muchos fue demasiado tarde, ese gesto dice mucho. Incluso los más duros, los más temidos, sabían que había una puerta que ni el crimen podía controlar. Y en el fondo, cuando ya no hay más disparos, solo queda una pregunta: ¿quién te va a perdonar ahora? 10. Eran padres extremadamente estrictos. En casa, muchos jefes criminales eran figuras de autoridad absoluta, pero no por violencia, sino por disciplina. Exigían modales impecables en la mesa, respeto al hablar, buenas calificaciones y una conducta moral intachable. Nada de groserías, nada de desobediencia. Sus hijos crecían bajo reglas estrictas, casi militares, como si vivieran en el hogar de un juez o un pastor. Pero bastaba con cruzar la puerta para que el mismo hombre que enseñaba a decir gracias y por favor ordenara un asesinato sin vacilar. Esa doble vida no era una contradicción para ellos, era lógica. Separaban con precisión quirúrgica el rol de padre y el de criminal. Podían ser tiernos en el desayuno y despiadados antes del almuerzo. Enseñaban valores, mientras los traicionaban fuera de casa. Lo más perturbador no era la violencia, sino la capacidad de vivir entre mundos opuestos sin romperse. Como si el crimen fuera un trabajo y la paternidad una forma de redención privada. Padres ejemplares, con manos manchadas. 11. Resolvían problemas en reuniones formales lejos del estallido de balas. Muchos conflictos entre mafiosos se resolvían en otro escenario: la mesa de un restaurante elegante. Ahí, entre copas de vino y café expreso, se desarrollaban las reuniones más tensas del mundo subterráneo. No había gritos, ni golpes en la mesa, ni pistolas a la vista. Solo hombres de traje, con modales impecables, que intercambiaban amenazas como si fueran cortesías. Cada palabra medida, cada pausa cargada de peligro. Era una coreografía de poder, una forma de mostrar que el control no requería violencia, aún, porque todos sabían que si la reunión fallaba, la sangre llegaría después. Pero en ese momento el negocio se hacía con etiqueta. Conversaciones que podían sellar alianzas, dictar condenas o repartir territorios. El crimen se volvía diplomacia y el restaurante una sala de guerra silenciosa. Porque en ese mundo, las decisiones más mortales a veces se toman entre bocados. 12. Daban propina como si fuera un soborno. Para los mafiosos, una propina nunca era solo una propina, era un mensaje. En restaurantes, hoteles o clubes soltaban billetes grandes como si fueran servilletas, al mesero, al portero, al camarero del baño. Pero no lo hacían por amabilidad, lo hacían para construir algo más valioso: silencio, lealtad, complicidad. Porque una buena propina podía comprar una memoria selectiva, una boca cerrada, una mirada hacia otro lado. Era una inversión estratégica. Al pagar de más, convertían al empleado común en un aliado pasivo. Alguien que, llegado el momento, no vería nada, no escucharía nada, y mucho menos hablaría. La generosidad aparente era, en realidad, un soborno disfrazado de elegancia. Un gesto que decía: esto no es por el servicio, es para que me recuerdes,
y sepas que siempre es mejor estar de mi lado. 13. Odiaban a los bancos. Los mafiosos no, confiaban en bancos. Para ellos, entregar su dinero a una institución legal era como entregarle las llaves de su imperio al enemigo. Preferían el efectivo. Billetes reales, físicos, doblados en fajos gruesos y guardados en los bolsillos, en el cinturón, en el abrigo o incluso en los calcetines. Caminar con miles de dólares encima no era una rareza, era rutina. No era solo paranoia, era estrategia. Con el dinero en la mano podían comprar lealtad, pagar sobornos, escapar de imprevistos o financiar un golpe sin dejar rastro. Nada de firmas, nada de cuentas congeladas, nada de huellas. Solo papel y poder, siempre al alcance. Y si alguien preguntaba por qué llevaban tanto encima, la respuesta era simple: porque es mío y no se lo doy a nadie. 14. Eran obsesivos con su lugar en los restaurantes. Para un mafioso, sentarse a comer no era un momento de relajación, era una operación táctica. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se sentaban de espaldas a la puerta. Siempre elegían mesas contra la pared, desde donde pudieran ver todo el restaurante. Entradas, salidas, movimientos sospechosos. Pedían que nadie se sentara demasiado cerca. Y si no les gustaba la mesa, se levantaban y se iban, sin importar lo elegante del lugar. Cada comida era una evaluación constante del entorno. La paranoia no era un defecto, era un escudo, porque sabían que un plato de pasta podía ser el último si bajaban la guardia. Comer con vista al público era exponerse. Comer con vista al salón era sobrevivir. Por eso, hasta en un almuerzo casual, el verdadero menú era vigilancia. En ese mundo, el instinto de supervivencia se servía primero. 15. Amaban a sus mascotas más que a las personas. En un entorno marcado por la violencia, la traición y el control absoluto, muchos gánsteres mostraban una debilidad inesperada. Sus mascotas. Eran capaces de ordenar un asesinato sin pestañear, pero llorar si su perro se enfermaba. Cuidaban a sus gatos con esmero, alimentaban a sus aves exóticas con frutas importadas y dormían con sus animales como si fueran familia. Algunos incluso les hablaban como a hijos, les ponían joyas o les daban mejor comida que a su propia gente. Esa ternura era real, pero también inquietante, porque mostraba que sí eran capaces de amar, solo que a quien no podía traicionarlos. A un animal no se le teme, no conspira, no miente. Para muchos mafiosos, sus mascotas eran lo único puro en un mundo sucio. Y eso hacía su cariño más intenso. Y su brutalidad con los humanos, aún más perturbadora. Porque si trataban mejor a un perro que a un socio, no era por locura, era por desconfianza. En el fondo, sabían que su peor enemigo siempre tenía dos piernas. Detrás de la violencia y el poder, los gánsteres eran supersticiosos, vanidosos, contradictorios y muchas veces ridículos. Hombres capaces de lo peor, pero también de los hábitos más extraños que puedas imaginar. Ahora dime tú, ¿cuál de estos hábitos te pareció el más absurdo? ¿Crees que algunos poderosos actuales todavía tienen comportamientos dignos de un gánster? Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete para más historias increíbles del lado más extraño de la historia.